Esto de aquí vale oro. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos el contexto? El contexto viene a ser básicamente entender de que nosotros nos movemos en el precio por fractales. Es decir, una barra alcista de H4, pongamos este siguiente ejemplo. Yo tengo aquí una barra alcista H4. Esa barra alcista H4 está compuesta por cuatro barras alcistas, en este caso de H1. ¿Se entiende? ¿Eso qué quiere decir? De que nosotros siempre vamos a estar trabajando con fractales. Estos fractales me determinan diferentes estructuras en diferentes temporalidades. ¿Ok? Ahora, ¿qué nosotros queremos hacer? Queremos comprender de que a mayor time frame y lo que yo estoy viendo en cada time frame, todo esto me indica de que efectivamente nosotros vamos a estar queriendo alinear las circunstancias para operar a favor de la estructura y el contexto que va indicando ese time frame. ¿Sí? Y ojo, esto les estoy resumiendo. Aquí de repente también podríamos agregar la parte easy down movement, easy up movement, ¿ok? Pero esto aquí es lo básico, lo básico. Yo lo que quiero es que cada uno de ustedes se aprenda esto de memoria y ejecute, 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 ¿ok? Y luego vamos a ver en los ejemplos cómo esto se repite una y otra y otra y otra vez. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que nosotros necesitamos elevar nuestro nivel de creencia. ¿Cómo un ser humano eleva su nivel de creencia? Que básicamente es tener fe, que básicamente es tener convicción, mediante la repetición espaciada. Cuando nosotros ejecutamos y vemos de qué funciona, eso eleva un poco más nuestro nivel de creencia. Si nos mantenemos haciendo esto una y otra vez, lo que va a pasar es de que cada vez van a ejecutar con mayor certeza, con mayor convicción. Y cuanta mayor certeza y convicción tengan de que todo esto sí realmente funciona, más van a estar atrayendo a sus vidas los escenarios, los setups, ¿ok? Y todo lo que ustedes están realmente necesitando para que esos resultados positivos se materialicen en sus vidas. Entonces, esto aquí va a ser un antes y un después en toda la comunidad. Así que vayamos. El entender qué me está diciendo cada time frame. Entonces, para entender qué me está diciendo cada time frame, tengo que entender las reglas de la estructura. ¿Ok? ¿Cuáles son estas reglas de la estructura? Bueno, yo entiendo de que el precio va realizando movimientos entre impulsos y retrocesos. ¿Ok? Para yo setear la primera regla en cuanto a la estructura en rompimiento, ¿qué nos dice acá? Rompimiento estructural. ¿De qué? Del último máximo o mínimo. Si yo estoy alcista, voy a querer que el precio quiebre aquí. ¿Ok? El último máximo previo. En el momento en el que el mercado quiebra eso, ¿qué hace? Me determina un mínimo. ¿Ok? Ya aquí se está determinando el mínimo en ese fractal. Ahora, el precio va a continuar construyendo alcista. Y esto pues no sabemos si va a construir hasta aquí o hasta aquí. ¿De qué depende eso? ¿Y cómo yo voy a saber de que ahora se genera un nuevo mínimo en el momento en el que el precio haga esto? Retrocede una vez, vuelve a subir. Cuando vuelve a subir, queremos de que esto aquí falle, ¿sí? Y cuando falle en ese nivel, queremos de que el precio haga esto. ¿Qué está pasando aquí? Tengo un primer rompimiento. Ahora, cuando el precio hace un segundo retroceso, ¿qué es lo que va a suceder? De que en este caso tengo un rompimiento, el precio hace algo así, tengo un segundo retroceso. En ese momento yo entiendo de que el precio ahora genera un pullback. Ese pullback, ¿hasta dónde podría llegar? Podría llegar hasta esta línea de aquí del medio. ¿Por qué podría llegar hasta esa línea? Porque esa línea de ahí, a ver, esta línea de aquí, me determina lo que sería el 50% del impulso.
cuando el mercado retrocede y genera un pullback, no necesariamente tiene que llegar hasta aquí abajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si ya la fuerza por parte de la demanda, por parte de los compradores, está muy, muy fuerte y los vendedores están muy débiles, no habría necesidad de que los vendedores lleguen hasta estos niveles, sino que ya los compradores, al ver de que los vendedores están muy débiles, podrían generar ya un nuevo impulso. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Ante esto, dos cosas muy importantes. La primera de ellas es de que cuando yo tengo ya aquí una alineación estructural, esto me determina este máximo aquí arriba, ¿ok? Y cuando el precio haga esto, es decir, cuando ya esté quebrando una estructura interna para generar un retroceso, me determina el mínimo. Entonces, ¿qué quiere decir? De que yo ahora me encuentro ante una zona tradeable. Yo puedo decir de que el precio se encuentra ante este máximo. Un segundo, vamos a ver aquí. El precio se encuentra ante este máximo aquí y este mínimo aquí abajo. ¿Sí? Ahora, cuando ya entiendo de que el precio aquí podría generar un retroceso, yo debería aplicar las mismas reglas. Esperar a que el precio se meta por encima del 50% en este caso, porque voy a buscar una venta. De que el precio se meta por encima del 50% y luego, ¿qué otras cosas debería haber? Siempre debería ir viendo mis reglas. Ahora, ¿qué pasaba? Número uno, decíamos rompimiento estructural del último mínimo. El precio genera este último rompimiento estructural de aquí abajo. ¿Sí? De este nivel de aquí. ¿Ok? Ahora, número dos, validación del rompimiento con múltiples cierre de vela. También a esto lo podremos conocer como validación de espacio-tiempo. Queremos de que el precio cierre por debajo de este punto estructural de aquí abajo con por lo menos dos velas. ¿Sí? Cuando está sucediendo eso, ya tenemos este rompimiento, ya tenemos esta validación. Ahora, ¿qué otra cosa es interesante ver? De que cuando el precio rompa para abajo, queremos ver un aumento en el volumen del precio. Aquí, entre este nivel y este nivel de aquí. O en el momento en el que se quiebra esto. Queremos ver de que el volumen, en este caso, como es bajista, queremos ver de que el volumen de ventas haya aumentado. Entonces tenemos otra validación más. ¿Sí? Y se pone aún mejor si cuando el precio quiebra para abajo, lo hace con wide spread o con una vela grande, ¿sí? Con una vela que tiene un cuerpo importante, ¿ok? Entonces, si tenemos estas validaciones, quiere decir de que está validado ahora el precio entre este punto de aquí y este punto de aquí. Esa primera fase de la ecuación ahora está validada. Pero necesitamos evaluar lo siguiente. Queremos evaluar la estructura a la hora del pullback. Es ahí en donde queremos ver, por ejemplo, de que el retroceso sea correctivo, ¿ok? De que todo este movimiento se vaya generando, claro que sí, pero de que se vaya generando en este caso de una manera en donde cada máximo genera una distancia similar o inclusive decreciente entre cada nivel. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las validaciones de nuestra estructura en este caso? A la hora del retroceso, tenemos de que el precio queremos que sea correctivo. A medida que el precio sube para arriba, queremos ver decrecimiento en el volumen. Como el precio sube para arriba, queremos ver un decrecimiento en el volumen por parte de las compras. Queremos ver de que también a medida que el precio suba, me dé narrow spread. Queremos de que aparezca también el shortening of the trough, lo que les mencionaba, el acortamiento en cuanto a la distancia. Y también sería interesante ver anomalías entre el precio y el volumen. ¿Ok? Ahora, ¿deben darse todas estas condiciones? No necesariamente. ¿Sí? Si ustedes ya están teniendo de que hay una validación en cuanto a la estructura,
Es decir, si ya tiene la validación de que el precio aquí generó este rompimiento y me dio todas estas validaciones, entonces yo tengo que buscar de que tenga sentido y tenga coherencia y tenga lógica el pullback. ¿Para qué? Para que se meta un área de interés. Esa área de interés, ¿ok? ¿Qué es lo que debería hacer? Debería generar aquí un movimiento a la baja que permita de que efectivamente ya nosotros nos demos cuenta de que los compradores no están pudiendo mover al precio para arriba. Dentro de eso entra justamente las validaciones dentro de un AOI, ¿ok? Las áreas de interés que nosotros vamos a marcar pueden ser wicks, pueden ser sponsor candle, pueden ser niveles de Tetris, ¿ok? También pueden ser ineficiencias. Todo va a depender de cómo el precio se está moviendo. ¿Se entiende? Ahora, los síntomas de debilidad cuando el precio se está metiendo dentro del área de interés. Que el precio llegue con compresión, es decir, que el precio llegue de esta manera, que le cuesta mucho, mucho, mucho continuar subiendo, se arma como una especie de canal, ¿sí? También puede ser la parte de narrow spread, fallas estructurales dentro de ese nivel, es decir, que el precio se meta y veamos las fallas estructurales, en este caso de las wicks, ¿sí? Que no puedan superar la última wick. Si vemos esto, esto habilita por aquí justamente toda esta área de venta para ver que el precio caiga. Vamos a estar viéndolo luego en los ejemplos. ¿Y qué más? Wicks a favor, obviamente, de la dirección que tengo evaluada. Es decir, que si yo quiero que el precio aquí caiga, porque estoy evaluando este rompimiento a la baja, quiero ver este tipo de wicks con presión por parte de los vendedores. ¿Se va entendiendo? Ahora los síntomas de fortaleza. Aquí cuando el precio se mete, ¿qué es lo que pasa? Que el precio, si no llega muy débil y muy correctivo, la otra opción es de que el mercado obviamente llegue con mucha, mucha fortaleza. Es decir, aquí tenemos un área de interés y el precio está llegando a una barra súper grande. ¿Qué hacer ante estos escenarios? Esperar. ¿Por qué? Quiero esperar a ver qué pasa en este nivel estructural, aquí, en el máximo. Porque el precio puede subir, luego por aquí con una barra súper grande, luego saca ese máximo y termina metiéndose dentro del rango y me deja una wick, ¿ok? Si el precio hace esto, entonces es aquí, luego de la sacada de liquidez del máximo, y cuando el precio se mete nuevamente dentro del rango y termina con una wick, por aquí nosotros entendemos de que el precio puede subir y luego caer con todo para luego generar ya tal vez una toma de liquidez de este nivel o, en este caso, dependiendo de cómo el precio va saliendo, siempre podemos tener un objetivo mínimo aquí abajo, que va a ser lo más seguro, ¿ok? Ya que recuerden, nosotros tenemos una estructura externa y tenemos una estructura interna. La estructura externa en este ejemplo es esta de aquí. Y la estructura interna es esto de aquí que se va generando. El precio va a continuar construyendo una estructura interna y tal vez podría tomar este mínimo siempre y cuando la estructura interna siempre se mantenga. ¿Ok? Si es que eso no sucede, y sucede lo siguiente, supongamos que el mercado viene cayendo, llega por aquí ya a un área de interés y hace esto, ¿qué está pasando? De que aquí hubo presencia por parte de los compradores. Esos compradores generaron ese movimiento al alza, que ahora quiebra una estructura. Es momento ya de tradear dependiendo de tu nivel de experiencia y dependiendo del modelo de entrada que vas a estar ejecutando. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando el precio me da esto, yo para confirmar la transición del precio debería esperar un segundo rompimiento y aquí con total certeza el precio me genera un mínimo, un máximo y ya el precio puede retroceder a estas áreas, darme un modelo de entrada para buscar o este máximo o en todo caso este TP más cercano que aumenta las probabilidades de éxito de mi trade. ¿Ok? Entonces, de nuevo, nosotros tenemos cuando el precio se mete a un área de interés, la capacidad de la lectura en cuanto a la debilidad del precio. Si presenta alguna de estas condiciones, llega con compresión por aquí, tenemos narrow spread, vemos vallas estructurales, vemos wicks a favor de la dirección que estamos evaluando,
También dentro de todo eso, ver una reducción en cuanto al volumen, cuando el precio genera el pullback, ¿sí? Y ya cuando vamos viendo esto, tenemos modelos de entry por debilidad y por fortaleza. Ahora, los modelos de entry por debilidad vienen a ser cuando yo tengo este máximo, este mínimo, el precio se mete a esta zona y vemos un nivel no superado. ¿Ok? Supongamos de que el precio viene subiendo, esta vela aquí abre, sube hasta este nivel, pero me deja una wick y termina de esta forma. Esto de aquí es un modelo de entry por wick y falla estructural o nivel no superado. Entonces yo puedo hacer un entry. Obviamente, lo que estoy haciendo aquí es que estoy agrandando lo que se vería aquí cuando el precio llegue. ¿Sí? Pero si vemos este tipo de price action, podemos hacer la entrada aquí, con el stop por encima y vamos a buscar todo esto de beneficio. O sea, todo el recorrido hasta el mínimo más cercano si buscamos una venta. ¿Ok? Es un primer modelo de entry por debilidad. También lo que podría suceder por aquí es de que en esta zona el precio me genera un sponsor candle. Un sponsor candle es una barra que tiene prácticamente todo cuerpo y casi nada de mecha. Esa barra debió haber quitado liquidez previa y posteriormente a eso que se genera ahí, esa sponsor candle, debe haberme dado un movimiento a la baja aquí. Y el retroceso debe cumplir siempre con las condiciones que estábamos hablando, ¿ok? Ya que el modelo de entrada por sponsor candle es un modelo de entrada que tiene que tener un contexto bien estudiado, ¿sí? Porque lo interesante de todo esto para ejecutar un modelo de entry por sponsor candle, en donde las zonas sensibles son el open de la vela y el 50% de esa sponsor candle, ya que en el 50% se encuentra el promedio de el volumen de las órdenes por parte del precio. Entonces, cuando tenemos esto, queremos de que el precio, cuando llegue a mi sponsor candle, queremos de que efectivamente se presenten síntomas de debilidad, ¿ok? Queremos de que se presenten síntomas de debilidad, de crecimiento de volumen y demás, y eso nos podría habilitar ya un modelo de entrada o directamente cuando el precio toca la base o el open del sponsor candle o el 50%, ¿ok? O en todo caso, lo que podríamos hacer es utilizar ese sponsor candle como un área de interés. Es decir, esperar a ver qué hace el precio dentro de ese nivel y en ese nivel podríamos utilizar el modelo de entrada por debilidad y wick, lo que les estaba mencionando anteriormente, y que el precio cuando llegue aquí me dé una falla estructural, ¿sí? Presión por parte de los vendedores y aquí hacemos la entrada en la base de la wick, el stop por encima de la wick y venimos a buscar el mínimo anterior. ¿Se entiende? Eso, y bueno, también podría ser en base a una wick, es decir, la wick, si esa wick sacó liquidez previa o mitigó algún nivel anterior que generó un impulso importante, a esto básicamente nosotros lo conocemos como reacción en cadena. Si vemos alguna wick en la cual se le transfirió liquidez o sacó liquidez, sería lo mismo. Esa zona es un área de entrada, en donde vamos a depender exclusivamente de cómo el precio llega para la validación y estar ejecutando el trade, o en la base de la wick o en el 50% para venir a buscar el mínimo previo. ¿Se entiende? Entonces tenemos modelo de entry por wick, sponsor candle, nivel no superado o falla estructural. O presión de venta más absorción o absorción. Son diferentes nombres para el mismo price action, para lo mismo que se ve reflejado en las gráficas. ¿Ok? Y lo siguiente, bueno, sería un modelo de entry por SOS bar. ¿Sí? Eso sería, vamos a colocar, por ejemplo, aquí. El precio viene cayendo. Supongamos que aquí tenemos nuestro nivel de interés. Entonces el precio viene cayendo, retrocede, viene cayendo, ¿sí? Llegado a cierto punto por aquí, comienza a generar este tipo de proyección. ¿Ok? Comenzamos a ver una compresión y luego vemos algo así. Que aquí el precio genera una barra alcista
grande. Ahí está. Entonces, esto de aquí sería una barra de fortaleza. ¿Sí? Ahora, cuando yo veo una barra de fortaleza, entiendo de que hay un último movimiento continuo previo a que se genere esa barra de fortaleza. Eso de ahí nos estaría determinando ese último movimiento continuo, un punto máximo y un punto mínimo. Ese nivel es el nivel que ahora nosotros vamos a querer evaluar cuando el precio vuelva a esa zona. Queremos ver qué pasa aquí. Hay dos formas de estar entrando cuando se presenta una barra de fortaleza. Una de ellas es cuando el precio llega a tocar un punto estructural por detrás de esa ineficiencia que generó, hacemos en la entrada ya ahí mismo con el stop por debajo de la S12 bar y nos vamos a buscar de que el precio obviamente continúe subiendo. Eso conlleva cierto tipo de riesgo. Ahora, lo siguiente que podemos hacer es cuando el precio genera el retroceso, queremos ver de que por lo menos, si aquí se desarrolló una S12 bar, de que el retroceso le tome tres o cuatro velas y de que esas velas tengan narrow spread. ¿Ok? Esa es otra forma de ingresar. Si vamos viendo de que el precio genera tres o cuatro velas previamente a que llegue a este nivel, entonces podemos estar ingresando ahí. Automáticamente con el stop de nuevo por debajo de la barra de fortaleza. La otra forma es evaluar qué pasa en este nivel. ¿Ok? En el último movimiento continuo bajista previo a esa SOS bar. Y cuando el precio llega por aquí, entonces ahí estaríamos viendo si es que hay alguna falla estructural, algún nivel no superado, alguna transición por parte del precio para así poder estar ejecutando la compra. ¿Ok? Hablando justamente con relación al modelo de entry por transición sería lo siguiente, de que el precio venga por aquí, se meta a ese nivel, luego de eso que quiebre una estructura, que vuelva a caer, que quiebre la segunda estructura y ahí nosotros entramos con este mínimo, ese máximo, buscamos que venga por aquí, entrada y primer TP aquí arriba. ¿Se entiende? Y el siguiente modelo de entry entonces es por cambio de carácter, que básicamente sería lo siguiente. Deme un segundo, vamos a borrar esto. Ahí. Que sería cuando el precio viene y luego de esto, supongamos que por aquí había alguna wick, esa wick llega a ser mitigada, llega por aquí y luego el precio hace esto. Esto es un cambio de carácter, ¿sí? Y aquí quisiéramos, como ya se presentó ahora un cambio de carácter, eso determina un mínimo aquí abajo y un máximo aquí arriba. Nos gustaría que el precio llegue con las mismas condiciones de debilidad para que cuando se meta por aquí podamos encontrar algún modelo de entrada y así irnos para arriba. Y en el caso de que el precio, por ejemplo, quiebre este máximo anterior, el proceso sería el mismo, porque nos encontramos ahora ante un fractal mayor alcista, en donde aquí hubo un cambio de carácter y aquí se está confirmando la transición. Por lo tanto, tenemos este mínimo aquí abajo, tenemos este nuevo máximo aquí arriba y el precio repite el ciclo una y otra vez. ¿Se entiende? Hasta el momento. ¿Está quedando todo claro? Déjeme saber en el chat, por favor. Esto de aquí es lo que nosotros queremos buscar. Todo este contexto que se va desarrollando. ¿Ok? Queremos de que el precio realmente cumpla con estas condiciones básicas para así poder ir ejecutando en el precio una y otra y otra. Ok, entonces, vayamos a ejemplos. Estuve mirando algunos trades. Estábamos justamente compartiendo por aquí en la comunidad. Quiero que vayamos a ver justamente estos ejemplos para poder ir determinando. Por ejemplo, el día de hoy, esta compra estuvo súper interesante. Permítame mostrarles desde las gráficas inclusive. Aquí está. Vamos a borrar y vamos a ver justamente lo que sucedía. Entonces,
Viéndolo así, ¿qué pasa con la estructura? La estructura, chicos, se mantiene alcista. O sea, ¿cómo que se mantiene alcista? Bueno, veamos, por ejemplo, otras temporalidades. En H4, el precio, ¿qué estaba haciendo? Estaba construyendo un impulso. O sea, es cierto, el precio aquí rompió esta estructura y está construyendo el impulso. Recuerden de que la construcción de un impulso se mantiene siempre y cuando la estructura lo diga. Ahora, ¿qué me decía mi estructura? Si yo me doy cuenta, aquí en cuanto a mi estructura, no hay ningún mínimo que haya sido invalidado hasta el momento. Miren cómo toda esa estructura alcista se está manteniendo. Entonces, ¿qué pasaba en la sesión de Londres? El precio generaba este impulso al alza. Vamos a empezar a ver estos ejemplos. Impulso al alza, ¿sí? Tengo múltiples cierres de vela por encima del punto estructural. Ojo que voy a hacerlo simple primero, todavía no voy a meter la parte de volumen y demás. Impulso para arriba, múltiple cierre de vela por encima del nivel estructural. Entonces, ¿qué yo hago? Desde el mínimo hasta el máximo que se ha generado, quiero ver qué pasa cuando el precio viene retrocediendo. ¿Dónde tengo mis áreas de interés? Bueno, tengo por ejemplo aquí el último movimiento continuo, ¿sí? Por aquí teníamos este nivel de ineficiencia pequeñito, ¿ok? También podríamos marcar. Ustedes pueden marcar siempre y luego ver qué pasa en esos niveles. Y en este caso, por ejemplo, el euro USD en la sesión de Londres del día de hoy, que yo me voy a temporalidades menores, creo que en M15 se ve más sencillo. Ahí está. Miren lo que sucedía. El precio se mete por debajo del 50%. Cuando se mete por debajo del 50%, ¿qué quiero ver? Quiero ver de que pueda estar aprovechando algún modelo de entry. Ahora, ¿dónde tengo mis niveles de interés? Por ejemplo, teníamos esta zona de ineficiencia por aquí. Y aquí el precio fallaba estructuralmente, ¿ok? Luego eso me daba una barra con cuerpo alcista y toda esta wick. Aquí nosotros podríamos haber hecho el entry, buscando qué? Buscando el objetivo allá arriba. Entonces, acorde a esto, acorde a lo que iba sucediendo, por aquí teníamos este entry, objetivo podría ser ahí arriba, ¿cierto? ¿Qué sucede? Se genera un nuevo fractal. Tengo un nuevo mínimo y un nuevo máximo aquí. Este es mi nivel de invalidación de las compras. Ese punto ahí arriba es el máximo. Ahora, cuando el precio genera el impulso, sería la misma cosa, ¿cierto? Tengo el mínimo, tengo el máximo. Ahí arriba, ¿qué buscamos? De que el precio se meta por debajo del 50%. Ok. Ahora, el precio viene cayendo, viene cayendo. Un segundo. Aquí. Ok. Teníamos el último movimiento continuo bajista previo a ese impulso. Entonces yo puedo marcar el último movimiento continuo previo a ese impulso. Ahora, ¿qué hace el precio cuando llega a ese nivel? ¿Qué nosotros buscamos? Buscamos evidentemente que el mercado nos indique que efectivamente es hora de estar tradeando. Entonces, aquí el precio viene cayendo muy fuerte. Vemos una falla estructural en este nivel, ¿ok? Y si nos pasamos al low time frame, que fue justamente lo que yo hice para este trade aquí, veía lo siguiente. Una vez que el precio tocó ese nivel, aquí, ¿qué me da? Un primer rompimiento estructural. Retrocede, falla al generar un nuevo mínimo y ¿qué me hace? Un nuevo rompimiento. ¿Dónde se confirma la transición, chicos? Aquí. El precio viene bajista, primer rompimiento, retroceso, fallo, segundo impulso, rompimiento, cierre de vela, retroceso correctivo. ¿Ok? Tenemos todas las validaciones. Entonces, ¿qué nos da esto? Este modelo de entry por wick, ¿sí? La wick teníamos ahí toda marcada. Y un primer objetivo, ¿dónde sería? Bueno, si este fue el impulso mayor, aquí arriba ya nos podemos salir. ¿Ok? Entonces, en este caso aquí, ¿qué sucedía?
confirmación de transición, que era uno de los modelos de entry, entraba por aquí, el stop por debajo de eso, ¿ok? Estuvimos un poquitito en drawdown, casi que saca, pero al final, hasta aquí arriba, miren cómo el precio terminaba llegando al take profit y teníamos un brillante trade, ¿ok? Entonces, eso de ahí cumplía justamente las condiciones de transición del precio. Hablando de que ante el fractal mayor, obviamente nos manteníamos. Ahora, ¿qué pasa aquí? Continuación de estructura. Vuelvo a repetir, siempre y cuando yo tenga de que el precio mantiene la construcción de una onda, yo no tengo por qué estar intentando o inventando ventas, ¿sí? Ya que, de nuevo, miren aquí cómo cada mínimo se va respetando. Tengo impulso, retroceso, continuación. Nuevo rompimiento, impulso, retroceso, continuación. ¿Ok? Nuevo mínimo, máximo, impulso, retroceso, continuación. ¿Se entiende? Todo es súper mecánico. Entonces, permítame mostrarles por aquí este otro ejemplo en donde teníamos lo mismo. Es decir, el precio continuaba subiendo, ¿sí? Por aquí teníamos este impulso, retrocedió 50%, llegó al equilibrio, nuevo movimiento alcista. Una vez que tengo ese nuevo movimiento alcista, ¿qué pasó? Confirmación espacio-tiempo. Múltiple cierre de vela por encima de ese nivel. Último movimiento, en este caso, continuo, incluyendo a esta zona de pausa para que el precio llegue. Efectivamente, el mercado llega a ese nivel. Y ahora, ¿qué podríamos decir? Podríamos ver alguna barra de fortaleza o algo así. Bueno, aquí vemos esta barra de fortaleza. Pudimos haber ejecutado ahí también. Así que querían ser más cautelosos. Pero en todo caso, como esto estaba súper claro, daba impulso, retroceso. En este caso, el entry se ejecutó por aquí. El stop por debajo para venir a buscar un target mínimo de un 1 a 3. De nuevo, el precio termina llegando. Continuemos con nuestros casos de estudio porque hay muchísimos. Aquí, ¿qué sucede? Ok. La estructura mayor se daba aquí, impulso, rompimiento de esta zona estructural. Ahora, ¿qué pasaba? Claro, nosotros queremos, obviamente, ver de que el precio genera un retroceso y en ese retroceso nosotros queremos encontrar algún modelo de entry para poder capturar el nuevo movimiento que me va a llevar a la construcción de un nuevo máximo anterior. ¿Qué pasa aquí? El precio genera el impulso. Ahora, el precio genera un impulso. ¿Hasta qué momento? Hasta que el mercado transicione o me dé un cambio de carácter. En este ejemplo puntual, el precio da un cambio de carácter. De nuevo, el precio genera este retroceso, este aquí y aquí, ¡pam! Cambió la personalidad, ¿cierto? Un movimiento mucho mayor al anterior. ¿Qué genera un cambio de carácter? Un rango. ¿Ok? Ahora el precio sube, va, podríamos decir, bueno, aquí teníamos este nivel de interés, pero ¿cómo llega el precio con una barra súper grande? ¿Es momento de ejecutar o pensar en vender? Claro que no. Ahora, ¿qué pasa luego de esa barra súper grande? El precio genera aquí este movimiento que saca liquidez, se devuelve dentro del rango y termina con una wick. Ahora sí es momento de ejecutar. Entrada ahí en la base de la wick, la salida por encima para venir a buscar en este caso el mínimo previo. ¿Qué hace el precio? Sale disparado y de nuevo la estructura siempre se mantiene. Si se dan cuenta, este máximo nunca fue quebrado, este máximo nunca fue quebrado, este de aquí tampoco, este de aquí tampoco. Inclusive este de aquí tampoco. Y este de aquí, ¿qué pasó? Generó este movimiento. Ah, claro, ya, pero el precio se estaba metiendo dentro de un nivel de compras. ¿Qué sucedió ahí? Aquí sucedió un cambio de carácter, ahora a favor de los compradores. Genera ese cambio de carácter, el precio vuelve aquí, falla estructuralmente, rompimiento de la estructura anterior, lo cual viene a ser la primera intención o el primer rompimiento es la intención del mercado ya para transicionar.
quiebra eso, vuelve a generar un mínimo, falla al romper este nivel de invalidación. Luego por aquí el precio me da mi confirmación, ¿sí? ¿Qué teníamos? ¿Qué modelo de entry podríamos haber aprovechado alrededor de esa zona? Bueno, en este caso puntual, a mí lo que más lógico me parecía era esta wick de aquí. En este caso la ejecución en la base de la wick, el stop por debajo de eso para venir a buscar, venir a buscar O. En este caso aquí había una wick que generó un movimiento impulsivo a la baja, lo cual entiendo de que también podría haber hecho algo así y luego continuar subiendo. Entonces, para mí que el precio llegue ya en ese nivel, en esa wick que había generado previamente este movimiento a la baja, entonces me habilitaba lo que sería un exit perfecto en esa zona. Ahora, por teoría, claro, por teoría el precio, si me generó un impulso y todo esto es un retroceso, tiene que generar un nuevo impulso y generar un nuevo alto más alto. Cosa que también terminó haciendo. ¿Ok? Continuemos. A ver, esto aquí, ¿ok? Que también estuvimos hablando en las clases pasadas, básicamente es un ejemplo de cómo en un solo rango nosotros podemos encontrar múltiples, pero múltiples entradas. ¿Cuáles son las confirmaciones que se tienen que dar? Bueno, en este caso teníamos impulso al alza, teníamos de que ese movimiento al alza se presentó solamente con 12 barras o en 6 horas. Teníamos de que todo el retroceso que se iba generando hasta que el precio llegue hasta mi nivel de interés le estaba tomando más de 3 días, lo cual es una validación por parte de los compradores. El momentum alcista es mayor que el momentum bajista. Teníamos múltiples cierres de vela por encima de ese nivel estructural. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Ya, claro, cuando el precio viene cayendo, nosotros por aquí recuerdo que habíamos ejecutado algunas ventas, teniendo en cuenta la teoría que les estaba hablando, que les estaba mencionando anteriormente, ¿sí? De que cuando el precio genera un impulso, vamos a esperar a que haya un primer quiebre, un segundo quiebre y ahí podemos tradear ese segundo quiebre. En el retroceso buscando aquí un nuevo mínimo. ¿Ok? Entonces podríamos haber tradeado por aquí a la baja, llegaba a un punto estructural que me funcionaba como un primer nivel de interés. Por aquí recuerdo de que teníamos una compra por una wick que generó un cambio de carácter, llegó al máximo, primer trade. Luego el precio va subiendo. ¿Cómo sube? Sube de una manera súper correctiva, ¿ok? Con narrow spread. Y luego de eso, ¿qué sucede? Me da un cambio de carácter el precio. Una vez más habilitada aquí un modelo de entry en base a wick, ¿sí? El precio termina cayendo ¿dónde? Hasta el mínimo anterior. Se dan cuenta, es entrada, salida, entrada, salida. Luego que pasa por aquí, el precio cae, genera una vez más una barra alcista con wick, entrada, salida. ¿Dónde? Al 1 a 3. Ustedes pueden hacer todo al 1 a 3 y luego van aumentando. Luego van extendiendo sus targets. Luego van extendiendo su capacidad de estar dentro de un trade. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, por aquí, nuevamente, miren, este fue el movimiento alcista. ¿Sí? Luego de eso el precio caía, vimos fallas estructurales por aquí, un rompimiento de este nivel, una wick que no había sido testeada, miren eso ahí, el precio llegaba, entraba, el precio iba para arriba. Inclusive luego, después de la mitigación de este nivel, si no podían haber entrado, no lo veían, ¿qué tenían aquí? Luego de la transferencia de liquidez de esta wick a esta nueva, tengo una falla estructural y tengo una wick con un cuerpo alcista. Entrada en la base de la wick, el stop por debajo y miren ahí, ¡pam! El precio va subiendo con todo. ¿Se va entendiendo, chicos? Y esto, bueno, esto se repite una y otra vez. De nuevo por aquí, miren, el precio viene cayendo, llega a un nivel de interés, genera ese impulso, cae por aquí. Otra cosa muy importante es que no siempre termina por quebrar, pero muchas veces genera liquidez. Dos máximos iguales, idénticos. Eso también se puede considerar. Precio por aquí, en este caso en esta variante, llegaba a este nivel y subía con todo.
¿Ok? Entonces, tenemos múltiples formas de estar entrando. Esto aquí, súper sencillo también. El precio en este caso, miren la estructura. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. ¿Ok? Hasta aquí, ¿qué pasaba? Teníamos, o sea, podríamos decir de que este nivel de aquí ahora está empezando a quebrarse. ¿Qué hace el precio? Vuelve para arriba. Recuerden que hasta este momento todavía no traíamos nada. Luego cae para abajo, genera impulso y aquí tenemos un fractal súper claro. Ustedes quieren tradear aquello que esté realmente claro. Entonces, punto máximo, punto mínimo. ¿Qué tipo de validaciones tenemos? Tenemos aquí cierre de velas por debajo del punto estructural, ¿ok? Zona de rango que inicia el movimiento masivo continuo. El precio llega al AOI y se detiene. Miren esto. Vemos aquí una falla estructural. El precio falla al generar un nuevo máximo. Me da presión por parte de los vendedores. Wick más barra de fortaleza. Si no querían entrar ya ahí en la Wick y querían esperar presencia por parte de los vendedores, ok, tranquilos, mira qué pasa. Barra de fortaleza bajista aquí, que confirma presencia de vendedores. Y luego, ¿cómo se da ese retroceso? Les había dicho por lo menos con tres velas, ¿verdad? El retroceso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco velas. Se mete el nivel, el stop por encima para venir a buscar este nuevo mínimo. Miren qué hace. Inclusive, algo también que estábamos viendo es que en este primer movimiento aquí, cuando el precio generaba todo ese movimiento al alza, se iba viendo pérdida de volumen. Entonces son condiciones, por eso el BSA es tan importante, porque les ayuda a estar viendo exactamente si hay debilidad, si hay fortaleza, si hay coherencia, si hay anomalías, ¿sí? Nuevamente, ¿qué pasa en este caso aquí? Bueno, el precio en este caso había sacado liquidez de un punto máximo, luego generaba este impulso a la baja, aquí, y luego de esto, miren qué sucedía. Presión de ventas luego de una sacada de liquidez. Lo que les había mencionado, de que el precio muchas veces no solamente se detiene en un área de interés, sino que muchas veces va a por la liquidez y luego la liquidez se mete dentro del rango. Y cuando sucede eso es que podemos aprovechar este modelo de entrada, ¿sí? Entonces aquí teníamos lo que sería el movimiento a la baja, ¿ok? Y luego de este gran movimiento a la baja, por aquí se generaba esta wick y esa wick ¿qué genera? ¿Qué transfiere? Transfiere poder. Ahora aquí, si yo me doy cuenta, ese nivel falla y luego de eso se genera esta barra bajista. Y una vez más, ¿cómo se da el retroceso? Con múltiples barras. ¿Cuál fue la zona que generó? Esa wick. Entrada ahí, el stop por ahí y el exit aquí abajo. ¿Se va entendiendo? Otra forma de estar haciendo sus exits sería básicamente aquí, ya en las bases de la web. Pero todo depende siempre de cómo va saliendo. O sea, si van viendo en temporalidades mayores de que el precio genera barras súper grandes, déjenle correr sin ningún problema. ¿Ok? Miren, ahí estaba eso. Justamente ese ejemplo. El precio llega, o creo que es bastante, no, este es otro, pero súper similar. O sea, todo se repite. Wiki sacó liquidez y generó un rompimiento a la baja. Cierre de velas por debajo del nivel, shortening of the trust, llega a esa wick le transfiere poder, liquidez, esto cae para abajo, este impulso a la baja cierra por debajo de esa última vela alcista, eso me da aquí toda esa mechita, el precio entra, fíjense, entra en la base, esto por encima, si querían una salida entre comillas segura, podrían haber salido aquí, o aquí. Pero bueno, como venía súper rápido y con momentum y velocidad, era bastante lógico de que continúe cayendo por lo menos hasta estos siguientes niveles. ¿Se va entendiendo, chicos? Déjenme saber en el chat. Miren aquí, otro caso más. Tengo impulso, cierre de velas. El precio llega por aquí y luego que tengo cambio de carácter. Cambio de carácter, base de la wick, esto por debajo,
salida si quiero ya en un nivel de oferta. El precio que hace se mete y ¡pum! Directo al take profit. ¿Ok? Fantástico. Bueno, chicos, entonces esto es así. Lo que uno tiene que hacer es que literalmente tiene que ponerse a estar aplicando las reglas una y otra y otra y otra vez. Esto literalmente se repite constantemente, pero claro, tienen que entrenar a sus ojos para ir identificando las variables que se presentan, debe ir entrenando su mente subconsciente para que realmente tome con total confianza, con total certeza los análisis que van haciendo. Confíen en su mente subconsciente y ejecuten, ¿ok? Y por sobre todo, no se juzguen a sí mismos si es que tienen uno, dos o tres stop loss. Claro que no. O sea, ustedes siempre tienen que ver este juego a largo plazo. O sea, ustedes tienen que ver y evaluarse a ustedes mismos al término de la semana, ¿sí? Hacer eso al término de cada semana, evaluar el mes, evaluar si realmente están tomando las acciones que saben que tienen que estar tomando de manera consistente para así llegar a los resultados que desean, ponerse metas, ¿ok? Y obviamente trabajar para poder lograr todo lo que están queriendo. ¿Ok, chicos? Entonces, bueno, creo que la clase del día de hoy realmente estuvo bastante interesante, una clase súper completa. Impriman esas reglas que les estuve colocando al principio y hagan mucho backtesting. Impriman sus casos de backtesting, tengan un portafolio con todo esto y van a ir dándose cuenta cómo van a ir mejorando semana tras semana. ¿Ok? Entonces les mando un abrazo grande, chicos. Feliz fin de semana para todos. Espero de que esta sesión les haya aportado mucho valor, como siempre. Eh, Y nada, una cualquier duda, pregunta, una cualquier pregunta, consulta que tengan, vamos a estar acá, obviamente, para poder ayudarles en su una proceso. pregunta. Un abrazo y hasta la próxima, chicos. Bye bye.